Hola a todos, bienvenidos a la materia Tecnología de los Materiales de cuarto año, Electrónica de la ENET de Trelew. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar este espacio con un tema que es muy importante desde el punto de vista de la electrónica, la electricidad y demás, que es el conductor, el aislador, el semiconductor y la resistencia eléctrica. Son conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta en el momento en que yo encaro cualquier tipo de diseño. La recomendación para estas clases es seguir el video, parar, tomar nota, volver hacia atrás y todo lo que sea necesario, y luego, bueno, hacer las consultas respectivas al docente. Así que bueno, vamos a iniciar esto que es muy importante, ya que todo esto tiene que ver justamente con los componentes electrónicos en sí. Entonces uno dice, bueno, pero si en un dispositivo como un transistor o lo que sea no hay un cablecito, no hay cables por dentro y demás, no hay conductores eléctricos, y entonces tiene mucho que ver la cuestión de la temperatura, la cuestión del tipo de conductor y demás, que es lo que vamos a comenzar a ver en este momento. Bueno, arranquemos con los conductores, que es el principio básico y fundamental de toda conducción eléctrica. Los metales en sí se caracterizan por su alta conductividad eléctrica. Por ejemplo, el magnesio metálico, el aluminio, el cobre, el bronce, todos son materiales que son susceptibles de que la corriente eléctrica pueda circular a través de ellos. En un metal los átomos se encuentran empacados o acomodados muy cerca uno de los otros de forma tal que los niveles energéticos de cada átomo de magnesio, por ejemplo, se ve afectado por el de los átomos vecinos, lo cual da lugar a un traslape de orbitales. Este traslape de orbitales es una superposición de orbitales. Recordemos que en los orbitales están contenidos los electrones, que son los responsables de la circulación de la corriente eléctrica. La interacción entre dos orbitales atómicos conduce a la formación de un orbital molecular de enlace y otro de antienlace, como se denomina. Como el número de átomos existente, incluso en un pequeño trozo de sodio metálico, por ejemplo, es demasiado grande, el correspondiente número de orbitales moleculares que se forman es también muy grande. Estos orbitales moleculares tienen energías tan parecidas que se describen en forma más adecuada como una especie de banda. Este conjunto de niveles tan cercanos en energía se conoce como banda de valencia. La parte superior, digamos, de los niveles energéticos corresponden a los orbitales moleculares deslocalizados o desubicados vacíos, que se forman por la transposición de los orbitales. Estos conjuntos de niveles vacíos cercanos energéticamente se denominan bandas de conducción. Se puede imaginar el magnesio metálico como un conjunto de iones positivos inmersos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. La gran fuerza de cohesión resultante de la deslocalización esta de la que hablamos es en parte responsable de la fortaleza evidente en la mayoría de los metales, esa estructura tan dura, tan rígida, que lógicamente lo logran a través de su conformación molecular mecánica. En virtud de que las bandas de valencia y de conducción son adyacentes, se requiere solo una cantidad despreciable de energía para promover un electrón de valencia a la banda de conducción, donde adquiere libertad para moverse a través de todo el metal, dado que la banda de conducción carece de electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un metal cualquiera no hay, si yo mido un pedazo de cable, no hay tensión eléctrica. Pero si yo coloco una pila, voy a hacer que circule corriente eléctrica a través de ese conductor eléctrico, porque estoy haciendo este proceso justamente, estoy facilitando este proceso. Esta libertad de movimiento explica el hecho de que los metales sean capaces de conducir la corriente eléctrica, esto es, que sean buenos conductores, ¿no? Hay una gran infinidad de conductores eléctricos que se usan en la electricidad y en la electrónica, y que vienen en distintos formatos, se vienen en rollos de madera, hay alambres que son de cobre desnudo, hay otros alambres que son de cobre esmaltado, hay otros que tienen
recubrimiento de distintos tipos de aislantes de acuerdo al uso que se le va a dar, por supuesto. Los aisladores. Básicamente, la conductividad eléctrica de un sólido depende del espaciamiento y el estado de ocupación, digamos, de las bandas de energía. Estos metales se parecen al magnesio en el hecho de que sus bandas de valencia son adyacentes a la de conducción y por lo tanto estos metales actúan fácilmente como conductores. Pero en un aislante, la brecha que hay entre las bandas de conducción y las bandas y la de valencia es considerablemente mayor que en un metal. En consecuencia, se requiere mayor energía para excitar un electrón a la banda de conducción. La carencia de esta energía impide el libre movimiento de los electrones. El vidrio, la madera y el hule son aislantes bastante comunes. Entonces, o sea, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un conductor eléctrico puede dejar circular la corriente libremente, digámoslo así, libremente. Pero, ¿por qué la madera, si está constituido por átomos y también tiene electrones y también tiene portadores de carga eléctrico, por qué es que no conducen la corriente eléctrica? No es que exactamente no conduzcan la corriente eléctrica, sino que la cantidad de energía que se necesita para que circule madera a través de circule corriente eléctrica, perdón, a través de la madera es muy grande. Entonces, hasta que yo llegue a ese potencial, se va a producir antes un arco voltaico antes que circule corriente eléctrica a través de la madera. O sea, si yo aplico dos conductores con un potencial demasiado grande, lo más probable es que salten chispas entre esos conductores antes que circule corriente en la madera. Pero esto no es porque la madera no pueda conducir en rigor la corriente eléctrica, sino porque es muy difícil hacer conducir la corriente eléctrica a través de un aislante. Los semiconductores. Numerosos elementos como el silicio y el germanio, del denominado grupo 4A o el grupo 14, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Por ello se denominan elementos semiconductores, o sea, no son ni conductores ni son aislantes. Y entonces, ¿cómo es esta cuestión? Son conductores bajo ciertas condiciones de entorno. La brecha energética entre las bandas llenas y las vacías en estos sólidos es mucho menor que en el caso de los aislantes. Si se suministra la cantidad de energía necesaria para excitar electrones de la banda de valencia a la de conducción, el sólido se vuelve un conductor. Nótese que este comportamiento es opuesto al de los metales. La capacidad de un metal por conducir la electricidad disminuye al aumentar la temperatura. O sea, yo aumento la temperatura y el metal conduce menos todavía, ya que se acentúan las vibraciones de los átomos a mayores temperaturas y esto tiende a romper el flujo de electrones. Esto pasa cuando, por ejemplo, circula mucha cantidad de corriente eléctrica a través de un conductor. El conductor se calienta por el exceso de corriente eléctrica que está pasando a través de él. Se produce un movimiento interno de cargas eléctricas donde, para decirlo en criollo, se atropellan entre ellas y entonces se entorpece esa circulación de la corriente eléctrica. Esto también se traduce en una elevación de la temperatura por un efecto que se llama efecto Joule. Dentro de los sólidos semiconductores están, por ejemplo, el germanio y el silicio. Tanto uno como el otro tienen 4 electrones en la órbita externa, lo que por su distancia al núcleo correspondería que tuviese 8 electrones para lograr una configuración estable. No sé si se acuerdan la famosa regla del octeto. Si uno admite como principio que entre varios estados posibles los sistemas de la naturaleza tienden a tomar el de mayor estabilidad, es por esto que el germanio como el silicio se solidifican y toman una estructura cristalina tal que cada átomo tiene a otros 4 átomos a su alrededor, compartiendo con ellos un electrón en coparticipación, ignorando la estabilidad de 8 electrones que necesita en su última capa. En consecuencia, cerca del cero absoluto, el germanio, por ejemplo, tiene sus electrones con baja energía dentro de las bandas de valencia y se transforma en un aislador prácticamente absoluto.
En cambio, a temperatura ambiente, algunos de los electrones toman una energía necesaria para pasar a la banda de conducción y el germanio se comporta como si fuese un semiconductor. El electrón que se independiza de la atracción del núcleo se convierte en un electrón libre y origina en la covalencia que se destruye la ausencia de una carga negativa o pozo positivo, que justamente se denomina laguna, agujero, que es el lugar en donde no hay carga eléctrica. Entonces ahí admite, por así decirlo, una carga positiva. Entonces, bueno, se admite que esta laguna o agujero se va corriendo sucesivamente a través del sólido, pues se puede ir llenando de electrones de covalencias vecinas, originando en ellas un nuevo hueco, por ejemplo. La conductividad que presenta un semiconductor a temperatura ambiente se denomina conductividad intrínseca y mejora con la temperatura. Si a un trozo de germanio, por ejemplo, se le aplica una diferencia de potencial, una tensión eléctrica, esta logrará orientar los electrones de manera tal que recorran el circuito dirigiéndose hacia el polo positivo, mientras que las lagunas se orientan recorriendo el circuito hacia el polo negativo. Por supuesto que un electrón que se dirige al polo negativo saliendo del semiconductor y creando una nueva laguna será compensado por otro electrón que entra por el polo negativo, llenando esa otra laguna y manteniendo de esta manera el número de electrones y lagunas originales. O sea, esto es el proceso de la conducción de la corriente eléctrica. Las lagunas y los electrones en estado libre en un semiconductor son los llamados portadoras de corriente eléctrica. O sea, en otras palabras, lo que podemos decir es que la corriente eléctrica es la acción conjunta del desplazamiento de electrones en un sentido y de lagunas en el sentido contrario. Es interesante tener en cuenta este concepto del semiconductor, que esto es solamente una introducción. Después nos vamos a abocar un poquitito más sobre esto, sobre todo en dónde se aplica. Esto se aplica en diodos, transistores y un montón de dispositivos más basados en el criterio del semiconductor. La resistencia eléctrica es un concepto fundamental que hay que tener en cuenta y se mide en ohm. Hay una unidad de medida que es en honor a don George Simon Ohm, donde la resistencia eléctrica está definida como la oposición al paso de la corriente eléctrica. Y bueno, la unidad de medida es el ohm, justamente. Acá tenemos un conductor eléctrico, por ejemplo. En este conductor eléctrico, ¿qué es lo que vemos? Vemos que podemos definir algunos parámetros de este conductor eléctrico. Imaginemos que este es un pedazo de cable. Lo cortamos, lo sacamos y lo tenemos ahí en nuestra mesa, lo estamos midiendo. ¿Y qué parámetros podemos medir en este conductor eléctrico? En principio podemos medir el largo, qué largo tiene el conductor eléctrico, la sección que tiene, o sea, el área que tiene, y un coeficiente que se llama ρ. Acá vemos una curva que nos define la resistividad, que es el ρ. Es un coeficiente que depende del material en principio y por otro lado también a la temperatura a la que está sometido a ese cable. No es lo mismo un cable que está a temperatura ambiente a un cable que está sometido a 50, 60 grados centígrados, ¿no? Entonces esto cambia sus condiciones de circulación de corriente eléctrica, sus condiciones de conductor. Entonces la temperatura influye directamente sobre la resistividad. A medida que aumenta la temperatura, la resistividad, el ρ, este coeficiente que es propio de cada material, aumenta. Y esto ¿qué hace? Hace que varíe la resistencia de ese conductor eléctrico. Yo no puedo pensar que un conductor eléctrico no va a tener resistencia eléctrica. Tiene una resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica está definida por sus propios parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El ρ, que es la resistividad propia del material. Eso está dado en tablas. L, ¿qué es L? La longitud, el largo del cable. No es lo mismo un cable que tiene 1 metro de largo a uno que tiene 1 kilómetro de largo. Está más que claro por una cuestión de sentido común. Ni siquiera saquemos cuenta que el que tiene 1 kilómetro de largo va a tener mucha más cantidad de oposición al paso de la corriente eléctrica que uno que es cortito, ¿no? Y por otro lado, la sección. ¿La sección cuál es? Es el área del conductor. Es el área del conductor. Cuanto más grande es el área,
permite una mayor circulación de cargas eléctricas. O sea, cuanto más grueso es el conductor, mejor es en cuanto a la conducción eléctrica. Imaginemos nosotros que esto en realidad es un caño de agua. Cuanto más grueso es el caño de agua, más cantidad de agua por unidad de tiempo va a poder circular a través de ese caño. Ese es el concepto de la circulación de la corriente eléctrica en definitiva. Y esto, la sección, tiene que ver directamente con eso. Mejor dicho, en forma inversa. ¿Por qué? Porque esta magnitud que es L, que es la longitud, cuanto más grande es, aumenta la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos son proporcionales. Aumenta L, aumenta la longitud, aumenta la resistencia en ohms. Por el otro lado, la sección, cuanto más chica es la sección, más resistencia va a tener. Por lo tanto, son cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? Aumenta la sección, disminuye la resistencia eléctrica. Por el otro lado, también el coeficiente de la resistividad va a variar con la temperatura y también se puede calcular que tiene mucho que ver con respecto a qué. Porque siempre cuando hacemos una medición, lo hacemos en función de comparar. Medir, mesurar es comparar. ¿Y con qué lo comparamos? Con la temperatura ambiente, que consideramos como temperatura ambiente 20 grados centígrados. Entonces consideramos como punto de partida los 20 grados centígrados para que el gradiente de temperatura, lo que va aumentando la temperatura o que en todo caso vaya bajando también, me va a modificar la conducción del cable. Por convenio internacional, un ohm es la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica a 0 grados centígrados una columna de mercurio de 1,063 metros de altura y 1 milímetro cuadrado de sección. Ese es el patrón de medida. Ese es el patrón de medida. Uno dice, ¿y cuánto es un ohm? Y si se me descalibró mi ohmímetro, oímetro, o el que mide la resistencia eléctrica, que es el ómetro en realidad. Bueno, yo digo, che, lo quiero calibrar. ¿Cómo lo calibro? Con el ohm patrón. ¿Sí? Bueno, lógicamente esto está solamente en laboratorios, no lo tengo disponible en un taller cualquiera, ¿no? Eso es fundamental. La resistividad de una sustancia, ¿por qué? Porque yo, si hablo del cobre, si hablo del aluminio, hablo del bronce, y hablo del agua, y hablo del agua destilada, y el agua mineral, y hablo de, no sé, de cualquier sustancia, va a presentar una resistencia eléctrica. La resistividad de una sustancia es la resistencia que presenta un hilo de dicha sustancia cuya longitud es de 1 metro y posee una sección de 1 milímetro cuadrado. Esa es el parámetro que se toma para tener en cuenta o para medir la resistividad. La resistividad del material. No hay que confundir resistividad con resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohms y la resistividad es propia del material. Ya vamos a ahondar un poquitito más. La conductancia eléctrica, otro parámetro fundamental, es la facilidad con la que un conductor de dicha sustancia ofrece al paso de la corriente eléctrica. La unidad de conductancia es el mho. Si se dan cuenta, mho es ohm al revés, o Siemens, también denominado con la letra S. En definitiva, ¿qué es la conductancia eléctrica? Lo inverso de la resistencia. Mientras que la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, la conductancia eléctrica es qué tan fácil puedo hacer circular corriente eléctrica a través de ese conductor eléctrico. Vamos a definir un par de parámetros de un conductor eléctrico y lo vamos a hacer en función de algún ejemplo práctico. Acá tenemos un ejemplo práctico. Este ejemplo me muestra ¿qué cosa? Me muestra un circuito muy común en un automóvil, que está formado ¿por qué? Está formado por una batería, por un motor de arranque. El motor de arranque es cuando ustedes le ponen la llave al auto, da un par de vueltas y de ahí arranca el motor de arranque, y la llave de contacto que está cerca del volante. Listo, este es básicamente el circuito de un sistema de arranque del automóvil. Acá tenemos el cable positivo que me lleva al positivo de la batería hasta el motor de arranque. Acá hay un solenoide, pero no nos vamos a meter ahí porque es una especie de relay gigante, pero todavía no hablamos de relay. Así que bueno,
va hacia el motor de arranque y el negativo va hacia el chasis, con lo cual se cierra a través de la misma carcasa del motor de arranque, o también en algunos casos se le llama burro, le llaman, así que bueno, por la duda que lo escuchen de esa manera. Acá tenemos el circuito eléctrico de lo que tenemos de este lado. ¿Por qué? Pues nosotros no podemos estar dibujando esto, dibujar la batería, dibujar la llavecita, dibujar el motor. Entonces lo traspolamos a esquema eléctrico. Esta traspolación de esquema eléctrico es el siguiente. Esto simboliza la batería, donde la raya larga es positivo y la raya corta es negativa. Acá tenemos una batería, que en este caso la batería del auto, que tiene 12 volts. El switch o contacto, que es este contacto, ¿sí? Lo simbolizamos de esta manera. Es un pulsador que cuando yo lo aprieto, la corriente comienza a circular hacia el motor. Y bueno, este es el motor de arranque. Vamos a ver cómo funciona esto. Acá tenemos el circuito armado, la batería de 12 volts, el switch, el motor, y vamos a simular la circulación de la corriente eléctrica. Esto que tienen acá son masas. Estas masas son masa tierra. Esto quiere decir que están unidos entre sí. O sea, esto es lo mismo que si yo ponga un conductor eléctrico de acá hasta acá, por ejemplo. Y entonces si elimino esto, es lo mismo. Saco las masas, ¿sí? Y es la misma cosa. Vamos a ver cómo funciona esto. Si apretamos el switch, o sea, si le damos arranque al auto, ¿qué va a hacer? El motor va a comenzar a dar vueltas y a hacer arrancar o intentar hacer arrancar el motor. ¿Y esto a través de qué? A través de la circulación de cargas eléctricas. Fíjense, yo le doy arranque e inmediatamente comienzan a circular cargas eléctricas a través del conductor, llegan hasta el motor, hacen que el motor se energice y el circuito se cierra a través del negativo de la batería. Esto es básicamente cómo funciona un circuito de arranque de un automóvil, que en realidad es un circuito simple, es un circuito muy sencillo, ¿no? Una cuestión que hay que tener en cuenta acá es que los cables que se usan, si en algún momento a alguien se le dio por destapar o sacar la tapa del motor, el capón, también llamado, van a ver que los cables que salen de la batería son mucho más gruesos, pero muchísimo más gruesos que los cables que están distribuidos por ahí en el automóvil. Y esto es porque llevan mucha cantidad de corriente. En el arranque esto está cerca de los 200 o 300 amperes en el momento que arranca, lo cual es mucha corriente. Entonces, volviendo al esquema del circuito, ya más o menos vimos cómo funcionaba. Nos encontramos con este esquema. Entonces decimos, bueno, ¿qué parámetros tengo que tener en cuenta en una instalación eléctrica de este tipo? Donde yo tengo que tener, pero en consideración terriblemente, lo que es la conducción eléctrica, ya que este motor de arranque necesita mucha cantidad de corriente para funcionar, y si no, hasta si el cable elegido no es el correcto, hasta se puede llegar a prender fuego. Entonces, los parámetros que yo tengo que tener en cuenta es la longitud del cable, el largo del cable. No puedo poner un cable de 10 metros de largo para hacer arrancar el motor. ¿Por qué? Porque voy a perder mucha cantidad de corriente eléctrica. La sección del cable, o sea, qué tan grueso es. En algunos casos la sección se denomina con la letra S de sección o A de área, que es lo mismo, ¿no? Eso depende del texto que ustedes verifiquen, pero a veces se denomina con la letra S o con la letra A, que en definitiva es la sección del cable. La longitud del cable normalmente se mide en metros de largo, y la sección del cable, como es un área, en definitiva, se mide en milímetros cuadrados. La resistencia del cable es fundamental, la resistencia que va a tener toda la instalación eléctrica y se denomina con la letra R y se mide en ohms. La resistividad del cable tiene que ver directamente con un parámetro que es propio del cable, que depende de si es de cobre, si es de aluminio o lo que sea. Por otro lado, hay otro parámetro que es la conductividad del cable. La conductividad del cable, con la letra Omicron, la conductividad del cable también es otro parámetro que tenemos que tener en cuenta. Y la conductancia del cable. Y paremos ahí. Hay muchos otros parámetros más que se pueden llegar a tener en cuenta en un conductor. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos, que son unos pocos, para tratar de explicarlos.
En principio, tenemos que la resistencia eléctrica de un conductor, de un cable, depende directamente de qué. Como habíamos dicho, del largo del cable. Cuanto más largo es el cable, más cantidad de ohms o de resistencia eléctrica va a tener. Por el otro lado, la sección del cable, el calibre del cable, qué tan grueso es el cable, me va a determinar si va a poder pasar más o menos cantidad de corriente eléctrica. Cuanto más grueso es un cable, menos resistencia tiene, por lo tanto puede pasar más cantidad de corriente eléctrica. Eso es un concepto fundamental. Por otro lado, la conductividad del cable. La conductividad del cable, ¿cómo yo sé la conductividad del cable? Es la inversa de la resistividad del conductor eléctrico, la inversa del Rho, ¿sí? La inversa de la resistividad que tiene ese cable. Y el otro parámetro se denomina G, que es la conductancia del cable, que justamente es la inversa de la resistencia, porque es qué tan buen conductor es, no qué tan resistivo es. Y se mide en Siemens o en mho, como habíamos comentado. Y entonces dicen, bueno, está bien, todo me cierra los ohms, me cierra el largo del cable en metro, me cierra la sección, pero lo que no me cierra acá es el Rho. ¿De dónde sale el Rho? El Rho sale de tablas, hay tablas específicas dadas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si cambia la temperatura ambiente, cambia el Rho. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos del acero, que Rho tiene 0,1 a 0,25. El acero níquel, que tiene 0,50, el aluminio, que tiene 0,026, el carbón, que tiene de 100 a 1000, el cobre, que tiene 0,0175, el cobre es el conductor más utilizado en cables eléctricos, el estaño, que tiene 0,12, y esta unidad del Rho es ohm por milímetro cuadrado sobre metros. Esta es la unidad de medida del Rho. Vamos a, para tratar de entender un poquitito mejor, dar algunos ejemplos al respecto. Vamos a plantear una problemática. Se debe construir una resistencia eléctrica para una estufa, lógicamente una estufa eléctrica, cuyo valor óhmico sea de 50 ohm a temperatura ambiente, o sea 20 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que el Rho que yo tenga que tener en cuenta es el mismo el de la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla está dada a temperatura ambiente. Dice, el hilo a utilizar es de manganina de 0,7978 milímetros, medido con un micrómetro. La pregunta es, ¿cuál es la longitud necesaria del hilo? ¿Cuál es su conductividad y cuál es su conductancia? Bueno, ya acá arrancamos con un montón de cuestiones que seguramente se estarán preguntando. Como por ejemplo, que parece... Hay cuestiones acá que a veces parecen obvias. Dicen, bueno, pero me tira esto como que es obvio, pero yo no tengo ni idea qué es una estufa eléctrica, por ejemplo. Bueno, una estufa eléctrica es un receptáculo aislante, generalmente de cerámica templada, donde por dentro hay una especie de víbora de alambre donde se conecta a la corriente eléctrica para que al circular la corriente eléctrica a través de este conductor se produzca por efecto Joule un calentamiento muy grande y que me permite, no sé, calentar la pava para tomar mate, qué sé yo, para tomar el té. Entonces, bueno, definimos en principio qué es una estufa y cómo está conformado. O sea, adentro tiene una resistencia eléctrica. Es muy parecido a las cocinas eléctricas. Vienen cocinas que las hornallas, en lugar de usar gas, son eléctricas. Bueno, tiene un concepto muy parecido, muy similar. Y por otro lado dice medido con un micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? Para aquel que tuvo la oportunidad de poder pasar por los talleres, habrá usado en algún momento el calibre, o también llamado pie de rey en algunos casos. Y el calibre, bueno, tiene una exactitud de medida mucho más grande que usar una regla común de acrílico escolar, por supuesto. Pero si yo tengo que medir con mucha más cantidad de precisión tamaños más chiquititos, uso el micrómetro. El micrómetro es este dispositivo que está acá, ¿sí? Que tiene una especie de tornillito. Yo coloco el alambre, por ejemplo, que quiero medir entre estas dos muelas, comienzo a apretar esto tiene un torquecito que hay un momento que hay un crique que me dice cric cric, listo, hasta ahí no apretes más. Y acá en este lugar, en este tambor, yo tengo la lectura de la medición. Hay algunos que son digitales, son mucho más fáciles de utilizar y demás.
Pero ¿por qué el micrómetro? Porque es generalmente lo que se utiliza para medir conductores eléctricos con mayor cantidad de precisión. Eso es fundamental. Un dato importante, es decir, bueno, listo, manganina. ¿Qué es la manganina? La manganina es una mezcla entre cobre, níquel y manganeso. Y la resistividad y el coeficiente Rho que tiene ese material, la manganina, es 0,42, dado por tabla a temperatura ambiente. O sea, este dato es fundamental para empezar a pergreñar cómo voy a llevar adelante los cálculos. Entonces, una cosa que es fundamental, y es que el conductor eléctrico, ¿qué forma tiene? Si yo lo corto y lo miro de frente, ¿qué forma tiene? Un círculo, es un círculo. Y entonces, bueno, tengamos en cuenta algunos parámetros matemáticos, geométricos, mejor dicho, del círculo. Y es que el perímetro es 2pi por radio, que el área es pi por radio al cuadrado. El radio es medido desde la mitad, es como el rayo de la bicicleta. Justamente el rayo es como el rayo de la bicicleta. Y si yo mido de punta a punta, es el diámetro, que son 2 veces el radio. Si no me entendieron acá, vuelvan a rebobinar y escúchenme de vuelta. Pero básicamente 2 radios son un diámetro. Es un concepto básico, ¿no? Digo básico, no quiero decir fácil. Simplemente digo que es un concepto básico, nada más. Entonces, si tenemos en cuenta que A es el área del conductor eléctrico, ¿sí?, que es lo mismo que S, habíamos dicho, que a veces se denomina como A o a veces se denomina como S, es pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? El diámetro sobre 2, ¿qué es? Radio. O sea, el radio es el diámetro dividido 2 veces. Entonces, acá, ¿qué es lo que planteamos? ¿Cómo sacar la sección? ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que sacar. O sea, yo cuando se me plantea un problema, lo primero que tengo que ver es qué datos tengo. ¿Cuáles son los datos que tengo? Y cuáles son los que puedo medir, pero en definitiva, ¿qué tengo? Y después, en función de eso, es que comienzo a calcular. Esto es como una tarea detectivesca. Lo primero que veo, cuáles son las pistas. ¿Qué es lo que sé? Para, de acuerdo a eso, calcular lo que no sé. Como por ejemplo, todo esto que me preguntan acá y me dicen, me quieren volver loco. No, empecemos paso a paso. Entonces, si yo tengo en cuenta que el calibre del alambre, el calibre que es el diámetro que tiene el alambre, es 0,7978 milímetros, ¿sí?, lo divido por 2 y acá ¿qué estoy obteniendo? Al dividirlo por 2 estoy obteniendo el radio. Entonces 3,14, que es el diámetro, que es pi, 3,14, que es pi, lo multiplico. Pongo estos puntitos suspensivos porque es mucho más largo. Acá es conveniente utilizar el pi que tiene la calculadora para ser mucho más precisos. Es importante acá utilizar la mayor cantidad de decimales que sea posible, porque si no, si yo utilizo solamente 2 o 3 decimales, como a veces me dicen en matemática, no, use 2 decimales, listo, ya está. Acá voy a poder incurrir en un error muy grande si no soy lo suficientemente preciso. Entonces, desenvolviendo esta fórmula, es 3,14 es pi, esto es el calibre del conductor, y todo esto dividido por 2 que me da el radio, y esto a su vez elevado al cuadrado. O sea, esto es pi por radio al cuadrado, que es exactamente lo mismo que esto que está acá. Bueno, vamos a calcular. Entonces, la sección me va a dar 0,499765,8 milímetros cuadrados. Estoy hablando de sección. Cuando hablo de sección, estoy hablando de cuadrado, milímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, qué sé yo, lo que sea. Pero estoy hablando de cuadrado. En este caso, la sección, o sea, el área de todo esto es de 0,4997 milímetros cuadrados. Listo, ya tengo un dato más. ¿Por qué? Porque si yo metía esto directamente en la fórmula, iba a incurrir en un error muy grande, porque en la fórmula no está el diámetro, lo que está en la fórmula es la sección. O sea, tengo que transformar ese diámetro, lo tengo que transformar en sección, que es lo que hicimos acá justamente. Ahora bien, vamos a plantear la fórmula de resistencia. ¿Qué me decía la fórmula de resistencia? Que la resistencia eléctrica es Rho por L dividido S, donde Rho es la resistividad del material, dado en tablas, L la longitud y S la sección. Bueno, si yo lo que quiero no es el R, ¿qué es lo que me está pidiendo? La longitud, o sea que yo tengo que despejar L de acá. ¿Cómo podemos hacer? Esto es un problema matemático, pero igual lo vamos a resolver acá.
Si yo me fijo, Rho está multiplicando a todo esto. Entonces, me queda, si lo traspaso para este lado, R dividido Rho igual a L dividido S, ¿no? Hasta ahí, si no están seguros, vuelvan para atrás, piénsenlo y seguimos. De esta manera, si yo hago productos cruzados, entonces hago Rho por L igual a S por R. ¿Sí? Entonces Rho por L igual a S por R y estoy manteniendo esta igualdad. Pero lo transformé en una multiplicación. Cada cual, ojo, cada cual lo puede despejar como quiera. Esto es, estamos despejándolo acá y bueno, vamos a hacer un poquitito de matemáticas. No mucho, un poquitito. Entonces, si yo despejo L, lo único que tengo que hacer es pasar este Rho para este lado y entonces me queda L, que es la longitud, que es lo que se me pide en realidad, es S por R dividido Rho. O sea, la sección multiplicado por la resistencia dividido por el Rho. De esta manera, meto todo dentro de la fórmula y digo, bueno, la S en qué, ojo, acá hay que tener cuidado en qué estoy metiendo, en qué unidad de medida estoy metiendo los valores. S siempre en milímetros cuadrados, R en ohm y Rho, bueno, el que está dado en tablas, para que L me dé en metros, warning, para que L me dé en metros. Entonces, bueno, listo, meto todo acá dentro de la fórmula, 0,4997, que son milímetros cuadrados, por 50, porque son 50 ohms, ¿sí? Por 50, eso es un dato que yo tengo acá, y todo eso después lo divido por 0,42. Este 0,42, ¿qué es? Es la manganina, es la resistividad de la manganina, ¿sí? Esta es la unidad de medida del Rho, que es ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Si ustedes hacen el despeje van a ver que le da eso justamente. Entonces, eso quiere decir que el largo que voy a necesitar de cable, de manganina, mejor dicho, el largo que voy a necesitar de manganina para lograr esa resistencia a temperatura ambiente, lograr los 50 ohm, es 59,5 metros. Hagan las cuentas y demás, si no le da, vuelvan para atrás nuevamente, por favor, y después siguen. Pero, y bueno, ¿y la conductividad de cuánto es? Es fácil, la conductividad, bueno, perdón, nada es fácil. Digamos, es relativamente sencillo. La conductividad es la inversa del Rho. ¿Y qué era el Rho? Los 0,42. O sea, 1 dividido 0,42 del valor de Rho me da 2,3809523, qué sé yo, de conductividad. Y la conductividad, se mide en Siemens por metro. Eso es fundamental. Se mide en Siemens por metro. Y bueno, ahora calculemos la conductancia. Ya, fíjense hasta dónde hemos llegado. Fíjense que ya hemos podido definir muchos resultados de todo esto. La conductancia, ¿qué era? La facilidad con la que pasa la corriente eléctrica a través del conductor, por lo tanto es lo inverso que la resistencia, que es la oposición al paso de esa corriente eléctrica. O sea, G es igual a 1 dividido R, la inversa de la resistencia. Si la resistencia es de 50 ohm, hago 1 dividido 50 ohm y me da 0,02 mho o Siemens. Es lo mismo. El mho o el Siemens es exactamente lo mismo y me define el grado de conductancia que tiene un conductor. Así que bueno, listo. Terminamos el ejercicio. Fíjense, por favor, repásenlo, vuélvanlo a ver. Hagan las consultas correspondientes, no se queden con las dudas porque es fundamental que hagan las consultas correspondientes sobre todo esto. Vamos a tener en cuenta para todo esto, vuelvo a recalcar que el pi que usen, para ser mucho más exacto, es importante que sea el de la calculadora, si pueden, por favor, que es el más exacto que hay, dependiendo de la calculadora también. No se asusten si por ahí entre un compañero y otro tienen distintos resultados, porque no todas las calculadoras cargan la misma cantidad de decimales que tiene pi. Ustedes saben que pi es un número que no termina nunca, básicamente, en decimales, ¿no? Pero por favor usen el pi de la calculadora porque les va a dar mayor cantidad de exactitud en los cálculos que ustedes vayan a realizar. Vamos a otro ejemplo. Dice: debe tenderse una línea de conducción eléctrica entre dos pueblos
que distan entre sí 7 kilómetros. Estos dos pueblos separados a 7 kilómetros de distancia. ¿Qué sé yo? De acá a Gaiman. No, Gaiman está mucho más lejos. Bueno, a 7 kilómetros. La línea estará formada por dos conductores de cobre, o sea, dos cables de cobre, ¿sí?, que entre los dos no sobrepasan los 10 ohms de resistencia. O sea, entre los dos conductores no sobrepasan los 10 ohms de resistencia. Admitiendo que los 7 kilómetros son la longitud real de la línea, o sea, porque esa es la distancia justa que hay de cable que necesito entre un pueblo y el otro, ¿qué sección deberán tener ambos hilos a temperatura ambiente? O sea, ¿qué tan gruesos tienen que ser esos cables para lograr que se cumplan estas condiciones? Vamos a ver, paso a paso. Parece complejo. Y sí, un poquito complejo es, pero vamos paso a paso. En principio, lo primero que yo tengo que hacer es plantear la situación. ¿Cuál es la situación que yo tengo? Tengo un pueblo, tengo otro pueblo, y entre ellos hay una línea eléctrica, ¿sí? Un cable que va y otro cable que vuelve la corriente eléctrica para este lado, ¿sí? Entonces, entre los dos tenemos dos cables que van y avanzan 7 kilómetros de distancia, porque los pueblos están uno con respecto al otro a 7 kilómetros de distancia, que es lo que se plantea en este hipotético caso. En realidad, la longitud total ¿de cuánto es? De 7 kilómetros. Acuérdense que como se trabaja en metro hay que pasarlo a metros, que son 7000 metros, pero son dos cables, 7000 para acá y 7000 para allá, o sea, son 7000 por 2, que son 14000 metros. Si no están seguros, vuelvan a escuchar, piénsenlo, paren el video, fíjense, piénsenlo. Bueno, entonces la longitud en total en realidad van a ser 14000 metros. ¿Por qué? Porque necesito un cable de ida y otro cable de vuelta para suministrar la corriente eléctrica desde esta gran urbe, por ejemplo, que tiene una usina, para este pueblo que está más alejado. Imaginemos que es así la cosa, ¿no? Entonces, otro parámetro que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? La resistencia eléctrica. La resistencia acá me dice que no es más de 10 ohms, que no sobrepasan los 10 ohms de resistencia entre los dos cables. O sea que la resistencia total acá es de 10 ohms, ¿sí? Entonces, listo, planteemos la fórmula. La resistencia es ρ por L sobre S. Hagamos, vuelvo a hacer la relación, me cruzo acá con el ρ para este lado, me queda R sobre ρ igual a L sobre S. Y yo después, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito despejar ¿qué cosa? La sección, necesito despejar de ahí. Entonces hago productos cruzados de vuelta. Uy, dice, profe, ¿por qué haces productos cruzados? Porque me gusta, qué sé yo. Ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿eh? Ojo, warning the toes. Lo pueden hacer como se les dé la gana y como a ustedes se les ocurra, no hay problema. Mientras les dé, no hay drama. Entonces, acá pausa un cachito. A veces uno peca de estar seguro y dice, listo, lo hago mentalmente. No, la mente nos puede engañar. No hay nada mejor que escribirlo en el papel, a mí me gustan los pizarrones, por ejemplo, de estudiante siempre tuve un pizarrón y siempre anotaba todo en el pizarrón para después pasarlo, y siempre me gustó. Pero ustedes, aunque sean en borrador, van haciendo, y después, bueno, cuando ustedes desarrollan el ejercicio, no me pongan dio tanto, listo, no, tienen que hacer todo el desarrollo completo de dónde salió, cómo vinieron los despejes, porque es importante también, porque ahí es donde puede estar el error si ustedes saltearon pasos porque supuestamente es demasiado fácil. No hay que tomarse a la ligera ningún tipo de cálculo. Imagínense en este caso, si ustedes se toman a la ligera un cálculo como esto, pueden incendiar los cables que van de un pueblo al otro, pueden prender fuego en un pueblo, que es eso, hipotéticamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, en este caso, si despejo S, que es la sección, me va a quedar ρ por L, ¿sí?, dividido R, ¿sí?, porque lo paso para el otro lado, entonces me queda de esta manera. Cambio los valores, cambio ρ, en este caso, si ustedes lo buscan en tablas, el ρ es 0,017 ohm por milímetro cuadrado sobre metro a temperatura ambiente. ¿Multiplicado por qué?
multiplicado, porque es el RO multiplicado el largo. ¿El largo cuánto es? 14.000 metros. Todo eso hago la cuenta y después divido por 10. ¿Cuánto me da eso? Me da una sección de 23,8 milímetros cuadrados. Llevado a centímetro cuadrado es 0,238 centímetros cuadrados, si así lo quieren. En realidad las secciones de conductores eléctricos todas se dan en milímetros cuadrados. Y acá hay un concepto que es importante a tener en cuenta, que es cómo mido la sección de un cable. La sección del cable la mido teniendo en cuenta el diámetro del cable para después sacar la sección en milímetros cuadrados, pero sin el cobertor, sacándole el cobertor, midiendo sobre el cable desnudo, que es el que realmente transporta la corriente eléctrica. El aislador, por supuesto, el aislante no transporta la corriente eléctrica. Bueno, espero que con este par de ejemplos hayan podido más o menos entender, o yo me haya dado a entender, mejor dicho, de cómo es esta cuestión de la conducción eléctrica, de la resistencia a un conductor eléctrico, de qué tan importante es y demás, y cómo se realizan los cálculos, cómo se encaran. Así que bueno, espero que les vaya bien con los cálculos y demás. Estoy atento a sus consultas por el medio que corresponde. Y bueno, no le tengan miedo, no tengan miedo a errar. Y la consulta que quieran hacer la pueden hacer todo el tiempo, ¿sí? Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por todo. Vamos a seguir avanzando, pero bueno, hasta acá llegamos con esta parte que es una introducción en realidad a lo que es la primera parte de la tecnología material y que tiene que ver justamente con la conducción eléctrica, con los aislantes, con los semiconductores y demás, que después lógicamente vamos a ir desarrollando con mayor cantidad de detalle. Hasta la próxima clase y muchísimas gracias por el aguante.